Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Nisel Pereira y quiero extender un saludo cordial a los presentes por parte del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Continuando con las conferencias internacionales sobre teoría del derecho, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del profesor Juan Pablo Alonso. La primera parte de esta conferencia consistirá en la disertación de nuestro invitado y seguidamente habrá una ronda de preguntas por parte de los miembros del taller y el público en general. Y también, finalmente, se aperturará un espacio para las palabras finales. Para tales efectos es necesario y previamente deseo que me permitan mencionar brevemente la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra el año 2004. Es abogado penalista en la ciudad de Buenos Aires. También es docente del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la Cátedra de Filosofía y Teorías del Derecho de la Universidad de Palermo en Buenos Aires y es subdirector del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente del Departamento de Filosofía del Derecho, Política y Moral de la Universidad Autónoma de Barcelona y es docente del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. También ha sido profesor de posgrado de la Universidad Torcuato Di Itela, es profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad San Andrés, de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Génova. Ha escrito 2 libros, 10 artículos de filosofía del derecho y de derecho penal. Ha traducido 3 artículos de filosofía del derecho del inglés al castellano y uno de derecho constitucional. También ha sido compilador de 5 libros, 4 de filosofía del derecho y uno de derecho penal. Entre sus principales publicaciones tenemos el libro Principios Jurídicos Implícitos bajo el sello de la editorial Marcial Pons y entre sus artículos más recientes tenemos La estructura de los principios jurídicos de Juan Ruiz Manero, publicado en el libro de Jurisdicción y Teoría del Sistema Jurídico. Por último, ha sido acreedor del premio CONEX como mención de honor en el año 2016 en Teoría y Filosofía del Derecho. Sin más, le doy pase a nuestro ponente para que pueda empezar con su disertación. Estimado profesor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, vamos a ver si podemos. Eso es, perfecto. Entonces, me pasé acá. Em, la primera aclaración que tengo que hacer es que yo no sé si soy positivista. Lo que sí sé es que me criaron positivistas. O sea, yo siempre estuve em, digamos, toda mi formación, principalmente en la Universidad de Buenos Aires, la hice bajo la tutela primero de Carlos Alchurrón y Eugenio Bulíguin, y después del fallecimiento de Alchurrón, durante más de 25 años trabajé y realicé mi tesis doctoral con Eugenio Bulíguin, que probablemente es, junto con su compañero Alchurrón, uno de los positivistas lógicos o 2 autores positivistas lógicos más importantes eh, del mundo filosófico jurídico. Entonces la visión que yo tengo de los principios jurídicos, o lo que intento ver o presentar, es los principios jurídicos a la luz del positivismo jurídico, este, teniendo en cuenta básicamente cuáles fueron las
objeciones, en primer lugar, de Ronald Dworkin a Hart en esa saga de artículos a partir de mitad de los 60 del siglo pasado, en donde, que después terminan compilados en el libro Los derechos en serio, de Ronald Dworkin, en donde Dworkin cuestiona muy duramente el positivismo jurídico, en especial la versión de Hart. Este, y la verdad que, sin duda, o por lo menos a mi juicio, esa discusión Hart-Dworkin, Dworkin-Hart, ha marcado la senda de la discusión filosófica de los últimos 50 años. Eh, y básicamente la cuestión es, una de las críticas que hace Dworkin al positivismo es que el positivismo, según Dworkin, es un modelo cognitivo de y para las reglas y no tiene en cuenta a los principios jurídicos. Y básicamente en dos dimensiones que se diferencian de las reglas. La forma en que pertenecen al derecho los principios, que es diferente a la forma en que pertenecen las reglas al derecho, y el modo en que los principios se aplican al derecho o en el derecho, y el modo en que las reglas se aplican. Respecto de las reglas, respecto del primer aspecto, que es la pertenencia de las reglas, Dworkin dice que las reglas pertenecen al derecho por su origen o pedigrí. Esto nos lleva quizás al modelo más conocido por quienes han estudiado el positivismo jurídico, que es la cadena de validez kelseniana, ¿no? Es decir, una norma es válida, una regla, diría Dworkin, es válida en la medida en que su introducción al sistema jurídico haya sido realizada por una autoridad con competencia para introducir esa regla en virtud de una norma de competencia. Entonces, Dworkin dice que reconocemos, los positivistas, a las reglas jurídicas por su origen o pedigrí, es decir, en función del modo en que han sido creadas o promulgadas o introducidas al sistema jurídico. Y esto no pasaría con los principios jurídicos, dice Dworkin, pero después habría que corregir, porque en realidad hay muchos principios jurídicos que sí pertenecen del mismo modo que pertenecen las reglas. Si nosotros yo tomo la Constitución de la República Argentina, voy a tener, no sé, todos los derechos de los trabajadores, lo que se llaman los derechos sociales en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución, los derechos de primera generación de la Ilustración, como puede ser el derecho de la propiedad privada, el derecho a comerciar, el derecho a libre circulación, el derecho al honor, eh, el derecho a la privacidad. Es decir, hay el principio de legalidad en materia penal. Es decir, hay una serie de, de principios que eh, están vehiculizados, al igual que las reglas a las que hace referencia Dworkin, vehiculizados en formulaciones normativas que han sido introducidas de manera deliberada por los legisladores competentes. O sea que, en realidad, esta primera crítica de Dworkin debería limitarse a lo que llamamos los principios jurídicos implícitos y no a los principios jurídicos explícitos, porque, reitero la idea, los principios jurídicos explícitos dependen
pertenecen al derecho del mismo modo que pertenecen las reglas. No pasa lo mismo con los principios jurídicos implícitos. Y la otra crítica es el modo en que se aplican las reglas, que es diferente del modo en que se aplican los principios. Básicamente, y en esto tiene razón Dworkin, pero eso no quiere decir que el positivismo no pueda dar cuenta de este modo diferencial en que se aplican las reglas y se aplican los principios. Es decir, eh, las reglas se aplican básicamente con la estructura clásica del modus ponens deóntico, cuando tenemos una premisa mayor, que matar a otro le corresponde 25, de 8 a 25 años de prisión, una premisa menor o fáctica, Juan mató a Pedro, o está probado que Juan mató a Pedro, y una conclusión que es obligatoria una prisión de 8 a 25 años para Juan. Esta estructura inferencial, eh, que se llama modus ponens deóntico, viene de la lógica proposicional clásica que fue esbozada por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo y que fue formalizada por Bertrand Russell y Whitehead en el muy importante libro de 1903, si no me equivoco, que se llama Principia Mathematica. Los principios no se aplican de esta forma y hay toda una discusión o sea, de cómo se aplican los principios. Hay toda una discusión. Y mientras en materia de aplicación de las reglas, eh, prácticamente las discusiones son periféricas o son por cuestiones, o sea, no se discute el fondo, que es las reglas se aplican por la inferencia modus ponens o modus ponens deóntico. Pero sí no hay acuerdo en cómo se aplican los principios, y de alguna forma esta falta de acuerdo en cómo se aplican los principios es parasitaria de que no hay un acuerdo tampoco de cuál es la estructura lógica de los principios, ¿no? Porque eh, para algunos autores los principios son igual que las normas condicionales, pero con el consecuente debilitado, over Alexi. Para algunos bueno, una regla tiene antecedente y consecuente y un condicional, enlazado el antecedente con el condicional. Algunos debilitan el antecedente, otros debilitan el consecuente, e incluso algunos debilitan la conectiva que los une, perdón, a través de lo que se llaman los condicionales derrotables. No me voy a meter en ello, porque sería otro tema, porque tendría que ver con la estructura lógica de los principios. Lo que yo quiero explicar en este trabajo es cómo, manteniendo las principales tesis del positivismo jurídico, podemos dar cuenta de principios jurídicos implícitos. Por eso el título, porque el positivismo jurídico se caracteriza por sostener dos tesis. La tesis de las fuentes sociales del derecho y la tesis de la separación entre el derecho y la moral. Ambas tesis son cultoras o son herederas del ideario de la Ilustración y del autogobierno. Es decir, uno de los, a partir del advenimiento de la democracia representativa, uno de los pilares de la democracia representativa, que tuvo su primer expositor en la Constitución norteamericana de 1776, la idea de autogobierno es una idea central. Este, y los sistemas jurídicos constitucionales justamente eh, regulan en la Constitución el modo en que los representantes del pueblo deben proceder para
generar este fenómeno del autogobierno. Entonces no hay derecho natural, no hay algo que no haya sido puesto de manera deliberada por el legislador en el sistema jurídico, y el positivismo concibe en este sentido al derecho como un artefacto colocado deliberadamente por el hombre para eh, dirimir conflictos y propiciar la cooperación. Entonces, claro, ¿qué rol van a tener? ¿Cómo podemos hablar de principios implícitos en este marco? Les recuerdo rápidamente, no me quiero extender demasiado, les recuerdo rápidamente el ejemplo que usa Dworkin. Dworkin utiliza un ejemplo que es el caso Rix versus Palmer, un ejemplo muy conocido, en donde una, un, un señor tenía un bisnieto, si no me equivoco, y no tenía otra descendencia y lo había nombrado heredero testamentario a su bisnieto. Y después empieza a tener una relación con una mujer más joven que él. El bisnieto empieza a sospechar de que podría cambiar el testamento y lo mata. Entonces, el bisnieto, Elmer Palmer, reclama el derecho de la herencia. ¿Por qué? Porque en el derecho anglosajón, según el derecho anglosajón, ese era un testamento válido. Y no había lo que hay en el derecho continental europeo, lo que se llaman las causales de indignidad. Entonces, claro, como no había precedentes sobre indignidad, y según los precedentes que estaban vigentes, ese era un testamento válido, según el sistema de normas preexistentes, en este caso de precedentes preexistentes, no había ningún precedente que le impidiera a Elmer Palmer heredar. Sin embargo, los jueces le niegan el derecho a la herencia sobre la base de un principio que Dworkin reconstruye como un principio implícito, que rezaría algo como lo siguiente: nadie se puede beneficiar de su propio accionar ilícito. Este principio, según Dworkin, no puede ser el positivismo no puede dar cuenta de este principio, porque eh, no ha sido creado como está pensada la epistemología positivista mediante un legislador con competencia para promulgar normas, sino que está de alguna forma medio intersticialmente entre las normas y de ahí su carácter de implícito. Y esto le ha generado un problema al positivismo, porque le ha generado, porque por ejemplo, en mi libro, en mi primer libro, yo cito un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, en donde declaran la inconstitucionalidad de un delito, porque la escala penal era superior a la escala penal del homicidio, por violar el principio de proporcionalidad de las penas. Principio de proporcionalidad que no está escrito en ningún lado. O sea, fíjense la potencia que puede llegar a tener un principio implícito, que puede llegar no solamente a inaplicar una regla explícita, como es el caso de Rex versus Palmer, sino a propiciar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, como es el caso de, que acabo de describir de la Corte Suprema de la República Argentina. Bien, esta es un poco la introducción y yo lo que voy a tratar de sostener es que el positivismo puede dar cuenta de principios implícitos sin apartarse de sus presupuestos epistémicos o de sus presupuestos metodológicos. Entonces, veamos ahí, tenemos varias formas, como a nivel introductorio, tres formas vemos en los juristas, en los operadores jurídicos,
tres formas de justificar, de pensar en principios implícitos. Primero, pensar que que un principio implícito es una generalización a partir de un conjunto de normas jurídicas positivas más específicas, es decir, de varias normas. Por ejemplo, yo podría decir del conjunto de normas que hacen o que regulan el impuesto a la ganancia o a la renta de las personas físicas en Argentina, puedo, por generalización, obtener un principio de que en Argentina, en materia impositiva, derecho del impuesto a las ganancias, rige el principio de progresividad impositiva. Entonces, a partir de un conjunto de normas, extraigo un principio general que de alguna forma es el principio general, no escrito, es una explicación de el conjunto de normas que se usa como punto de partida. La otra forma es la inversa, es ver al principio implícito como una derivación. También puse otras palabras que usan otros autores, especificación, instanciación, a partir de un principio jurídico explícito positivo muy general. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que es del principio de legalidad penal. eh, Surgen cuatro subprincipios específicos: ley cierta, ley previa, ley escrita y ley estricta. Y, por ejemplo, en la Constitución argentina no se habla, no se habla de ley cierta, por ejemplo, y sin embargo se considera que como está incorporado eh, el principio de legalidad en la Constitución argentina, de ese principio se deriva, por ejemplo, el principio de ley cierta. Este procedimiento es justamente el inverso. También, por ejemplo, el principio de culpabilidad en materia penal, muchos autores lo derivan del artículo 19, que hablan de las acciones, del principio de reserva, que las acciones humanas que no afecten a terceros, bueno, quedan bajo la órbita de la conciencia de cada persona. Entonces, hay mucha, la dogmática la dogmática de diversas ramas del derecho penal, civil, constitucional, procesal, va, este, va construyendo principios, porque el rol de los principios jurídicos implícitos en especial es un rol que permite la comprensión. Por ejemplo, cuando en derecho procesal penal hablamos del principio de congruencia, que es que a mí me tienen que llamar a indagatoria o imputar por los mismos hechos por los cuales me elevan a juicio y por los cuales me acusan durante el juicio. Este, Está escrito que en el Código Procesal Penal argentino debe regir el principio de congruencia. No, no está escrito, pero hay una serie de normas que las podemos sintetizar en este principio de congruencia. Y después tenemos aquellos principios que tienen la última, que es como la bolsa residual, que tienen justificación autónoma, o sea que su justificación prescinde de fuente normativa positiva. Algunos de estos principios son compatibles con el positivismo jurídico, otros, la mayoría de ellos, no. La mayoría de ellos, como principios morales, como principios, la fórmula de Bradburn, que la injusticia extrema no es derecho, y una serie de principios que vienen por escuelas antipositivistas, sea del derecho natural o de otra rama antipositivista. eh, para nosotros los positivistas no cuentan como fuente del derecho ese tipo de principios. Bien, voy a usar un ejemplo para explicar
A y B, que son los dos que son compatibles, las dos formas de obtener o justificar principios implícitos compatibles ambas formas con las tesis que nombré antes, que es la separación entre el derecho y la moral y las fuentes sociales del derecho. El ejemplo es muy simple. Em, Estos son normas del Código Penal, se las explico, yo utilizo mucha lógica de normas. Este, el- Lesiones leves dolosas, lesiones graves dolosas, lesiones gravísimas dolosas y cualquier tipo de lesión leve o grave o gravísima culposa. ¿Esto lo tienen ustedes en Perú también así? Hola. ¿Esto lo tienen así, esta forma, esta clasificación de lesiones? Sí, en el Código Penal, aunque no tan específica en la última parte, pero sí, Bueno, también perfecto, aumenta cuando hay mayor gravedad. perfecto. Ahora bien, lo que advirtió un penalista que se llama Marcelo Francinetti, un penalista argentino, es que de la norma 94, del artículo 94, eh, se deriva el artículo 94.1, que determina que para las lesiones leves culposas o imprudentes le corresponden de entre 1 mes y 3 años de prisión. Entonces el problema es comparar este 94.1 que establece para las lesiones culposas de 1 mes a 3 años de prisión con el 89 que establece para las lesiones leves dolosas de 1 mes a 1 año de prisión. Es decir, bajo la misma circunstancia de ser una lesión leve, lo culposo está más penado que lo doloso. Y esto es, según Sansinetti, es contraintuitivo, porque una de nuestras, uno de los pilares uno de los principios implícitos, valga la redundancia, cuando pensamos en el derecho penal, por lo menos en Argentina, es que eh, en condiciones equivalentes, por ejemplo, Juan comete un homicidio, bueno, si el homicidio es doloso va a tener más pena que si el homicidio es culposo o imprudente. Y así sucesivamente con, con cualquier delito que prevea la figura imprudente o también llamada culposa. Entonces ahí hay un problema eh, que Sansinetti, voy a leer un párrafo de Sansinetti, porque Sansinetti dice que el artículo 89 que tiene ahí y el 94.1, que es una norma derivada del 94, violan el principio de proporcionalidad de las penas. Pero como bien aclara Sansinetti, y como yo les adelanté anteriormente, el principio de proporcionalidad no está previsto en el texto constitucional argentino. Entonces Sansinetti propone construirlo a partir del principio constitucional de igualdad, artículo 16 de la Constitución, y a partir del mandato constitucional de regulación razonable, artículo 28 de la Constitución. Y concluye, y esto es textual: todo hecho doloso implica también un comportamiento descuidado, ya que lo más descuidado es elevar el riesgo todo lo posible ex profeso. El texto legal, tal como surge a primera vista, viola el principio de proporcionalidad, puesto que una acción descuidada que pone en peligro un bien jurídico y que efectivamente termina dañándola, no puede estar en peor situación que si el actor hubiera actuado adrede con el mismo resultado.
Dicho brevemente, en principio, un hecho doloso es más grave, ceteri paribus, que un hecho imprudente. Entonces, lo que hace Sansinetti, ni más ni menos, es lo que acá está como punto B. A partir de dos principios generales, bajar y derivar. Entonces, a partir de dos principios explícitos, el artículo 16, principio de igualdad, el artículo 28, principio de razonabilidad, que están explicitados en la Constitución argentina, de estos dos derivo el principio de proporcionalidad genérico, según yo estoy reconstruyendo el razonamiento de Sansinetti, y del principio de proporcionalidad genérico, uno más específico que relaciona a los delitos dolosos con los culposos. Y en su versión debilitada, yo podría hacer dos versiones. Los dolosos siempre tienen que estar más penados que los culposos, o es una versión fuerte, una versión débil es la inversa. Los culposos no pueden estar más penados que los dolosos, pero pueden estar igual penados. Esta es una versión debilitada del principio. Por eso, este simbolito que tienen acá, no sé si se ve bien, dice, lo doloso debe estar penado más o igual que lo culposo, o lo culposo tiene que estar menos o igual que lo doloso. Y entonces, a partir de este principio y de este argumento, que no es un argumento de lógica formal, es un argumento que McCormick llamaría un argumento coherentista, eh, todas las piezas se encajan y a partir de la conclusión podemos determinar que hay que ajustar el 89 o el 94 a uno. Alguno de los dos hay que ajustar, después veremos cuál es el mejor ajuste de acuerdo al derecho penal argentino. Pero la otra forma, que es considerar los principios implícitos como generalización a partir de normas positivas más específicas, es el camino que a mí me parece más interesante, y consiste justamente en tomar todos los pares de normas del Código Penal argentino, en este caso, según las cuales se compara doloso contra culposo, pero eh, el tipo básico se mantiene constante. Homicidio doloso contra homicidio culposo, hay una sensible diferencia en la escala penal, 8 años a 25 años, 6 meses a 5 años. Aborto doloso, aborto culposo, quiebra dolosa, quiebra culposa, incendio doloso, incendio culposo, incendio doloso seguido de muerte, seguido de homicidio, incendio culposo seguido de homicidio, estrago, descarrilamiento de naufragio doloso, estrago culposo, estrago doloso seguido de homicidio, estrago culposo seguido de homicidio. Como vemos, acá hay 7 más las 3 lesiones, más las 3 lesiones leves, graves y gravísimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos esto que tienen acá, que es que salvo este par, que es el par recalcitrante, siguiendo las palabras de Schauer, porque es un caso recalcitrante de acuerdo a este principio, todos los demás pares de casos soportan o le dan asidero, le dan anclaje a la generalización de que los delitos dolosos no deben estar penados más severamente que los dolosos. Y es más, si hacemos la doble justificación, tanto por los principios constitucionales, de los más generales a los más específicos, y llegamos a que lo culposo no debe estar penado más severamente que lo doloso, y además recorremos el camino inverso,
es decir, a partir de pares de normas específicas verificamos que lo doloso no puede estar penado más severamente que perdón, que lo culposo no puede estar penado más severamente que lo doloso, tendríamos una justificación bastante sólida de un principio implícito que no está escrito en ningún lado, eh, pero que se utiliza muy a menudo en el derecho penal y que justamente se utiliza muchas veces con los fines de modificar, en este caso, una resolución judicial, este, o una norma. Em, la problemática es, vamos acá, ¿cuál es la naturaleza de esta argumentación? Porque básicamente no puede ser inducción completa, que es una de las que pensaba Aristóteles, porque hay un caso que no justifica o no soporta o no le da anclaje a la generalización, que es el caso recalcitrante que estamos analizando, las leves dolosas versus las leves imprudentes. Eh, Podría ser una inducción incompleta, en cuyo caso tendríamos una inducción probabilística que tenga un grado del 90% de grado probabilístico, porque de 10 pares de casos, en 9 se verifica la generalización. Esto tendría algún problema, este, porque yo siempre podría incorporar el caso recalcitrante a la generalización, porque si yo diría, los delitos dolosos no deben estar penados más severamente que culposos, no deben estar penados más severamente que los dolosos, salvo en el caso de las lesiones leves, ahí al meter el caso recalcitrante dentro de la generalización, ahí tendría un 100% de grado probabilístico. Entonces necesito buscar otro tipo de fundamento. El otro tipo de fundamento es apoyarnos en la lógica de la investigación científica de Popper, pero que critica este tipo de argumentación, pero en las ciencias naturales, porque básicamente lo que dice Popper es que la inducción eh, que propició como fuente del conocimiento en ciencias naturales Bacon en el libro Novum Organum del siglo XVII, este, está equivocada como explicación del conocimiento científico, como explicación filosófica del conocimiento científico, por la sencilla razón de que toda inducción tiene un grado, toda inducción planteada en los términos de Bacon es, es el cociente entre los casos verificados y los casos a los que la ley verificada pretende aplicarse. Un cociente posee un divisor y un dividendo. En este caso, supongamos que hemos verificado 1000 veces que los metales se dilatan al calor, pero la cantidad de casos a los que se aplica esta generalización o esta ley natural es infinito, porque el universo es infinito, punto, listo, no tengo mucho más que explicar. Entonces hay infinita cantidad de metales, con lo cual sería cualquier número finito dividido infinito tiende a cero. Entonces nunca habría un grado probabilístico eh, que justifique adoptar el modelo inductivo. Entonces Popper propone ahí el falsacionismo, también se llama el método hipotético deductivo, en donde toda verdad se considera verdad científica siempre y cuando haya sido verificado muchas veces y no exista ninguna falsificación. Un ejemplo típico es, si yo afirmo que todas las aves vuelan y estamos en el siglo XV y después descubrimos los pingüinos y nos damos cuenta que son aves,
pero que no vuelan. Entonces, tengo que modificar. La realidad me obliga a modificar la afirmación teórica. Qué sé yo, todos los pájaros vuelan salvo los pingüinos. Em, entonces, claro, lo que pasaría acá es que el par de casos recalcitrante obligaría a ajustar la generalización. Eh, en realidad refutaría la generalización, el par de casos recalcitrante. Lo que pasa es que no hay, es como si, como el caso de las órbitas, que se afirma que todas las órbitas son elípticas. ¿En qué pasa si un día aparece una órbita triangular? Bueno, lo primero que va a decir el astrónomo es, miren, no hay órbitas buenas o malas. Descubrimos una órbita triangular, por lo tanto tenemos que revisar nuestra explicación teórica, punto. Pero en el marco de la ley puede haber leyes buenas y malas, porque eh, lo curioso del sistema jurídico es que el objeto no es como las ciencias naturales, que es algo absolutamente externo al hombre, sino que el objeto ha sido creado por el hombre. Y analizamos algo que el hombre ha creado, el artefacto. Y ese artefacto puede estar bien o mal hecho. Y en este caso está mal hecho. Este, entonces la mejor forma para mí, de explicar esta generalización es lo que Brian Leiter en Estados Unidos, Peirce también en Estados Unidos, llaman abducción o inferencia, la mejor explicación, que es eh, que toma dos elementos, uno cuantitativo y otro cualitativo. El cualitativo aquí está claramente porque en 9 de los 10 casos cuantitativamente es muy alto el porcentaje de pares de casos que dan anclaje a este principio implícito, y cualitativamente porque en realidad lo que entendemos que debe suceder acá es que sobre la base de este principio el juez tiene que hacer algún tipo de retoque, algún tipo de modificación para tornar coherente el sistema, y obviamente, para finalizar, no es lo mismo el ajuste que puede hacer un legislador, que puede decir, bueno, para de ahora en más las lesiones culposas leves son impunes, cosa que me parecería hasta razonable. este, el juez tiene menos chance de modificación, ¿no? Acá el juez lo que tendría que hacer es, por ejemplo, decir, bueno, si la ley me dice que tengo que ponerle de, de un mes a 3 años al culposo y al doloso de un mes a un año, para el caso de culposo me manejo dentro de un mes a un año del doloso y dejo el otro tramo para las lesiones graves y las gravísimas. Esta sería una forma, que en definitiva la forma de resolver el caso es anecdótico, pero porque el objeto de este trabajo es demostrar, en definitiva, que manteniendo los parámetros del positivismo jurídico, manteniendo las tesis epistemológicas del positivismo jurídico, es posible dar cuenta, a contrario de lo que sostenía Dworkin, es posible dar cuenta de los principios jurídicos implícitos. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias a usted, doctor Juan Pablo. Sin duda ha sido una exposición un poco distinta, tal vez a nuestro contexto, debido a algunas diferencias en cuanto a la legislación argentina. Sin embargo, tiene base en el positivismo jurídico, y usted ha descrito y argumentado de acuerdo a los autores que nosotros también conocemos y que también aplicamos de acuerdo a la legislación en el Perú. Continuando con la reunión,
Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Agradecemos de antemano su interesante exposición. Y bueno, preguntar a los asistentes si es que tienen alguna duda, alguna consulta respecto a la exposición que ha hecho el docente. Sí, ha levantado la mano. Tiene la palabra, Fran. Gracias, Inicial. Eh, bueno, retirar el procedimiento del profesor Juan Pablo Alonso por la oportunidad, al menos en el ámbito académico, incluso diría que en el universitario siempre se piensa a los principios jurídicos como algo que está fuera de la norma, ¿no? Siempre tiene esa etiqueta, se podría decir, ¿no? Que forman parte de estos elementos que son supremos incluso de la propia norma. Em, y que en algunos casos se encuentran positivizados, en efecto, en el reglamento jurídico. La tesis, tanto desde un enfoque netamente positivista de los principios jurídicos, es sumamente relevante y entiendo que entiendo que los principios, al fin y al cabo, implícitos se extraen dentro del propio reglamento jurídico en vista de este procedimiento más coherentista, como mencionó. Pero mi pregunta va en el caso recalcitrante, ¿no? Que es, al fin y al cabo, quien dota de esta finitud, ¿no? Del derecho positivo, por lo que entiendo, porque este caso recalcitrante diferencia de la ciencia, de las ciencias, de esta infinitud de la ciencia, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre este caso recalcitrante. Em, Todavía no comprendo bien si este caso recalcitrante, si bien este caso recalcitrante va en línea diferente a lo que mencionan los demás casos de delitos, si requiere, por ejemplo, de alguna motivación reforzada, ¿no? O sea, me parece un poquito simple, quizás, no sé si usted, profesor o profesor, usted es mucho mejor en esa materia, me puede precisar, porque veo que hay un caso diferente, ¿no? A los demás, y pareciera, bueno, le ponemos un salvo y se ha solucionado, ¿no? Ya está el 100% de la probabilidad, ¿no? Entonces, quisiera que se pudiese profundizar en ese caso recalcitrante, ¿no? Si al fin y al cabo este salvo, ¿no? Que dota de finitud al hecho positivo, tiene una motivación reforzada o más o menos en ese punto, profesor. A ver, ¿vos te estás refiriendo al modelo de Popper? Eh, a los ejemplos que mencionó, a los ejemplos que mencionó, y usted menciona que el caso recalcitrante le dotaría de finitud al derecho positivo, No, dándole 100%, sí. sí, claro, a ver, la tesis de finitud del derecho positivo es una tesis, valga la redundancia, positivista. Es decir, quienes propicien alguna forma de naturalismo, eh, eh, choca, la idea de naturalismo choca con la tesis de la finitud del derecho, porque en realidad no tenemos certeza ab initio de cuáles son los elementos del derecho. Cuáles son, si por ejemplo integramos el derecho con principios morales, bueno, no sabemos ab initio cuáles serían esos principios morales o pueden aparecer en cualquier momento. En cambio, el positivismo, la tesis de finitud lógica de los sistemas jurídicos, perdón, solo es compatible con la tesis del positivismo. Perdón. Este, Ahora, con respecto a, claro, porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué no lo dejamos como está? Eh, a ver, la Corte Suprema en la década del 80 declaró la inconstitucionalidad de un delito del robo de automotores con armas, cuyo piso era que tenía una escala penal de 9 a 20 años de prisión. ¿Por qué? Porque el mínimo era mayor al mínimo del homicidio doloso, sigue siendo hoy, de 8 a 25 años de prisión. Entonces,
por la cuestión de la escala penal, la Corte declaró la inconstitucionalidad de robo de automotores con armas con relación, porque el argumento de los principios siempre tienen más de un elemento. O sea, en este caso, la Corte declaró la inconstitucionalidad del tipo de robo de automotores con armas con relación o comparativamente con relación al delito de homicidio a la luz del principio de proporcionalidad de las penas. Y acá estamos haciendo un poco lo mismo. Estamos diciendo, esta norma derivada que establece una escala penal de 1 mes a 3 años de prisión para las lesiones leves culposas, con relación a la norma que establece una escala penal de 1 mes a 1 año para las lesiones leves dolosas, viola el principio de proporcionalidad de las penas y más específicamente un principio según el cual lo culposo no puede estar penado más que lo doloso, ceteris paribus, es decir, esto significa no que el homicidio culposo, o sea, no puedes comparar lesiones dolosas contra homicidio culposo, solo puedes comparar lesiones dolosas contra lesiones culposas, homicidio doloso contra homicidio culposo, es decir, ceteris paribus significa que lo único que varía en la materia comparativa es justamente los pares objeto de comparación, en este caso, lo doloso versus los culposos. Todo lo demás debe quedar idéntico, porque si no, no se puede hacer una comparación. O sea, la comparación tiene esta restricción, pero igual aún así se puede trabajar con esta restricción. Es como se debe trabajar con esta restricción. No sé si con esto te contesto la pregunta. Sí, profesor, sí. Y una última pregunta. Entiendo que también este método inductivo tiene que estar dentro del mismo ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, las normas del penal, derecho penal en estricto contra penal, las normas de derecho civil también, o puede haber esta suerte de, bueno, eh, de conjugación entre sistemas jurídicos, ¿De? sistemas jurídicos, ¿no? Si se pueden conjugar. Las normas del derecho penal en estricto no se pueden hacer este método coherentista con las normas de derecho civil. No se podría, ¿no? Bueno, digamos que eh, los que han sostenido modelos coherentistas, como McCormick, como Alexi, el mismo Dworkin, y más de nuestra generación, o por lo menos de mi generación, Amalia Amaya, siempre la idea es una suerte de círculos concéntricos. Es decir, cuando yo tengo un problema, como el que acabo de demostrar, un caso difícil, siguiendo la terminología ahora más utilizada, un caso difícil jurídico. Entonces, yo primero busco la coherencia del sistema interno en el que está ese caso difícil. Si yo en ese subsistema pequeño, microsistema, puedo resolver el problema, ya no necesito ampliar más el ámbito del análisis. Ahora, si, si de ese microsistema, tratando de utilizar toda la logística posible que nos puede dar el modelo coherentista, no puedo resolver, ahí voy ampliando los límites del, del problema. Yo, por ejemplo, detecté una antinomia en las lesiones agravadas y atenuadas, y como no la podía resolver dentro del sistema, amplié el análisis al delito de homicidio.
Está bien, me quedé dentro del derecho penal, pero me fui de delito de lesiones al delito de homicidio. Entonces se llama la ampliación de los límites del problema. Y sin duda, yo creo que el derecho, no, dudosamente yo me ampliaría el derecho penal hacia el derecho civil, pero seguramente sí me ampliaría del derecho penal al derecho constitucional y de cualquier derecho al derecho constitucional. Ahora, al derecho civil, en donde son otras ideas, son otros principios los que están en juego, la teoría de los actos propios, hay una serie de... Yo no sé, la verdad que no me he tomado el trabajo de hacerlo, pero las veces que amplié los límites del problema o fueron dentro del mismo derecho penal, porque yo soy abogado penalista y los ejemplos que utilizo en general son de derecho penal, o me amplié hacia el derecho constitucional. Ampliarte del derecho penal al derecho de la seguridad social o al derecho laboral lo veo como una técnica que no sé si es adecuada. No tengo la intuición que sería inadecuada. Ah, ya, entiendo, entiendo. Listo, profesor. Muchas gracias ahí por sus aclaraciones. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Y muy acertadas las respuestas. Em, bueno, vamos a finalizar ya la disertación. Si es que ya no hubiese alguna otra pregunta Ahí hay por una los en asistentes. el chat. Aquí, a ver, dice. Brian Rondón menciona, buenas tardes, una consulta sobre la tesis del positivismo. ¿Cuál es su comprensión de la naturaleza de la regla de reconocimiento en el esquema Hartiano? ¿Cree que es posible lograr su autonomía conceptual? Ricardo Guastini, por ejemplo, critica que el esquema hartiano tiene ideas poco claras al respecto. Bueno, hay toda una discusión sobre la naturaleza de la regla de reconocimiento. En realidad, yo voy a, voy a, voy a guiarme por las tesis que sostenía mi maestro Eugenio Bulíguin, que son parecidas a la de Guastini, que él decía que el primer error es, digamos, clasificatorio, porque la regla de reconocimiento no puede ser una regla, o sea, no puede estar en el mismo nivel que las reglas de cambio y las reglas de adjudicación. Acuérdense cómo presenta Hart, eh, eh, que el derecho es la unión de reglas primarias y secundarias, y las primarias son las reglas de conducta y las secundarias son las de cambio, las de adjudicación y la regla de reconocimiento. Pero después cuando vamos a la regla de reconocimiento, resulta que la regla de reconocimiento en realidad es, eh, es la regla como algo así como la norma fundamental que él señala, es la que nos permite identificar al sistema y a las fuentes principales o a las fuentes primarias del derecho. Entonces, parecería que en ese sentido es una regla externa al sistema que es utilizada por los jueces para identificar cuáles son justamente las reglas que componen el sistema. Así que en ese sentido, me parece que hay un error al menos posicional de colocar a la regla de reconocimiento en el mismo nivel que como regla secundaria al lado de las reglas de cambio y las reglas de adjudicación, porque, como bien decía, eh, parecería ser una regla externa al sistema. No sé si con esto contesto la pregunta de Brian. Bien, muchas gracias por la respuesta. Me parece que se ha quedado todo claro. En todo caso, si es que hubiese otra respuesta o si es que Brian desea volver a consultar, lo pueden hacer mediante el chat. Todo claro, gracias. Bien, vamos ya a finalizar. Muchas gracias,
profesor, por sus palabras. Ha sido un honor contar con usted en esta sesión de conferencia internacional. Esperamos contar también con usted en una próxima oportunidad para discutir temas tan importantes como el que ha expuesto. Em, y bueno, para los asistentes, para los presentes, invito por favor prender sus cámaras para poder tomar la foto de despedida. Ah, sí, estaba olvidando, doctor. Eh, profesor, discúlpeme, ¿usted desea realizar algunas palabras finales? No, simplemente agradecer a la invitación, agradecer la invitación. Para siempre es bienvenido, eh, son bienvenidas las invitaciones para que uno pueda exponer ideas propias y discutirlas, y mejorarlas. Así que muchas gracias por la invitación. Y para nosotros un placer escuchar sus ideas, profesor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Bien, Muy por favor, invito a los asistentes a prender sus cámaras, poder tomar una foto. Franco, ¿la vas a tomar tú, te parece? ¿O la tomo yo? Ya, Sí, ya, ok. ¿vamos un minuto, 2 minutos? La foto para que tomes el screenshot. Sí, doy un minuto si no, pues, para que puedan unir más. Ay, ok, ok. Bueno, mientras vamos esperando un minuto, podríamos anunciar que las próximas sesiones, las conferencias virtuales que tenemos programadas también de ese tema. La semana pasada tuvimos al profesor Eric Millar, que habló sobre teoría del derecho. En esta oportunidad tenemos al profesor Juan Pablo Alonso. Y la próxima semana vamos a tener también al profesor Alejandro Nava Tovar. Va a hablar sobre estas entre derecho e injusticia extrema, ¿no? Que habla un poco Rashford. También vamos a tener al profesor Alejandro Calceta sobre las normas de competencia y finalmente con la profesora Natalia Escabuz, que hablará un poco sobre observadores y participantes ante las reglas de derecho, ¿no? Es un pequeño recordatorio a los que se encuentran participando y nos puedan acompañar. Bueno, entonces voy a tomar la foto. A ver, voy Ya, a tomar genial. unas tres Ahora, fotos. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Voy a pasar el equipo de edición. Ya. A ver, voy a tomar una foto más. A la una, a las dos y a las tres. Ay, justo salió una compañera. A ver. Ya, a la una, a las dos y a las. Ya, listo, Nicel. bien, yo también estaba tomando un screenshot. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los asistentes. Esta conferencia ha llegado a su fin, así que los esperamos en la próxima conferencia, la que ha podido relatar bastante breve, Franco. Así que los invitamos también a estar pendientes de nuestra página de Facebook. Ahí vamos a estar anunciando nuestras próximas conferencias internacionales. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias por su Gracias. atención. Próximo. Chao.